Un ano máis o Grupo Correo Gallego organizou durante estes meses o Open de Golf de Galicia e hoxe atopámonos na final no Club de Golf Valderrois. Ímolos deixar co que deu de si esta xornada coas mellores imaxes, coa entrega de trofeos e cos gañadores. Esperamos que o desfruten. Debemos xogar todos dunha mesma maneira. Bueno, tuve a suerte de que me saleu mellor que os demais, porque en teoría aquí estaban os mellores xogadores de Galicia, compañeros meus, cando vamos coa selección galega e todo, e bueno, tuve a suerte esa. Para min é o mellor torneo de Galicia, fora os que son feitos pola federación. Para min é o amateur é o mellor torneo. Tuve a suerte de ganalo xa 4 ou 5 veces e a verdad que máis o sitio, o campo que estaba perfecto, todo é o mellor que hai. El torneo es una maravilla, es un lujo que se siga celebrando después de tantos años. Y bueno, el campo estaba bastante complicado los 2 días, el primer día fue más difícil, hoy más sencillo y bueno, por suerte nos ha llegado para ganar, ¿no? Este tipo de circuitos con una organización tan buena, pues son una maravilla y es una pena que haya tan poquitos y este es uno de los que subsiste e, bueno, ojalá dure muchos años, ¿no? A verdade é que o torneo foi complicado porque o campo facía un pouco de vento, pero bueno, ao final foi un regular nos 2 días e ao final pois a clasificación pois deu un primeiro posto. É un circuito a nivel galego moi interesante, no que está toda a xente de toda Galicia. Bueno, participei na fase previa, pasei e na final pois foime ben. El día, la verdad, ha estado fantástico para jugar. Ha hecho un día, no ha hecho demasiado calor, la gente se lo ha pasado yo creo que muy bien, que es lo más importante. Y bueno, la labor del árbitro es estar en el campo principalmente para ayudar a los jugadores cuando tienen alguna duda en cuanto a reglas, dropajes, y bueno, de vez en cuando tiene que penalizar pues o por juego lento o tal, pero vamos,
Normalmente estamos para ayudar al jugador en el campo. Es el primer año que se arbitra la final del Open. Hasta ahora no había venido ningún árbitro a arbitrar. Y bueno, nada, nosotros los árbitros encantados y espero que la organización también esté encantado con nosotros. Yo desde luego creo que es un éxito absoluto, ¿no? Recuerdo con este torneo cuando empezó hace 10 años, ¿no? Que creo recordar que habían participado 450 jugadores, ¿no? Y 10 años después yo creo que debe estar muy cerca de los 2000 participantes, ¿no? Por tanto, deportivamente es un éxito, ¿no? Y después en cuanto a organización y a patrocinios, pues también, sin duda, estos tiempos, con esta economía tan adversa como la que estamos padeciendo, ¿no? Sin duda que es de agradecer que las casas comerciales, que los patrocinadores sigan fidelizados a nuestro sector, al sector del golf. Es un orgullo para nosotros, sin duda. Esto tiene varias vertientes, ¿no? Por un lado es la promoción de nuestro deporte, ¿no? Este es un torneo importante, seguido por muchos jugadores, por mucha gente, con una buena repercusión en los medios de comunicación, ¿no? Al estar involucrado pues un medio. Con lo cual, cara a la promoción deportiva es muy importante. Y después también tiene una ventaja a tener en cuenta, que es la económica, porque este tipo de circuitos provocan, digamos, una rotación, un tránsito de jugadores, ¿sabes? Entonces, pues lógicamente los campos son los más beneficiados, los campos y realmente la infraestructura, por ejemplo, hotelera, de todo su entorno. Como se ve, un éxito cada ano vai a máis, bueno, pois hai que estar de que os tempos non son moi bollantes, hai que estar co deporte, porque o deporte é unha vida sana, e ao mesmo tempo estás dando co conocer o produto e a probarlo, que é o que interesa, que aquí non veo máis que publicidade era boca a boca, e cando proba a xente, pois queda encantada, e bueno, pois, se aí se pode sacar algún retorno en ventas, pois é a finalidade. A min, cando meto unha cousa, gustame máis ou menos ser medianamente boa, que son moi malo. Se fora as canicas ou así, pero intentei empezar, pero non, parece que é tan sencillo darlle unha boliña, pero é moi complicado. Mandala onde non quere, claro. Eu un día que eu que salín, perdí non sei cantas bolas, por todos para o monte, eu que vou facer.
11º torneo del Open de Galicia, que es el primer torneo de golf organizado por una empresa periodística, la primera. Y realmente desde aquella época, y a pesar de la crisis de tipo económico y financiero que vivimos, todos los sponsors han seguido creyendo en el Open, ¿no? Y eso es debido a la importancia, a la traducción mediática del torneo y a la calidad al mismo tiempo de él, ¿no? Yo pienso que realmente el ser capaces de que cerca de 1.800 jugadores practiquen en una zona autonómica el golf es ya de por sí un éxito difícil de igualar. Primeiro temos que ter en conta que o tempo este ano foi mellorable. A xente cada vez está máis contenta con este campeonato. Eu creo que hoxe en Galicia debe de ser, sin lugar a duda, o número 1 en cuanto a participación, en cuanto que a xente o valora en cada un dos 12 campos que se xogou, 11 campos que se xogou máis a final, estuvo a tope, cual quere decir que se os xogadores tratan de participar é porque ten algúns encantos, por o que sea, máis que outros trofeos que tamén hai moitísimos bons, pero bueno, dadas as circunstancias, o número de trofeos que levamos ou de anos que levamos participando ou organizando, o número de persoas que participan cada ano, que van crecendo cada ano, pois é o que nos dá ou nos demostra de que bueno, cada vez ten máis éxito. La valoración que hacemos desde la organización del Open de este año es, sin duda, el mejor de los 11 que ha habido hasta ahora, por varios motivos. Primero, la afluencia a la final. Todos los jugadores que estaban clasificados jugaron la final y no hubo prácticamente ningún retirado. El nivel de jugadores era espectacular. Había como 20 jugadores con handicaps inferiores a 5, entre 5 y 10 otros tantos, y solo había 2 jugadores con handicap superior a 20. El tiempo nos acompañó, que últimamente estamos teniendo mala suerte con las finales. El año pasado fue dramática y este año el tiempo pues ayudó. Hubo poco viento, hizo una temperatura razonable hoy, ayer un poco de calor. Y bueno, el campo nunca estuvo en las condiciones de cuidado y de manicura o de imagen que tenía hoy. Han hecho un gran trabajo en Valderrois y además hoy pusimos el campo, hoy ayer, realmente difícil, con las calles largas, las banderas complicadas.